Como tal, una extinción se trata de la desaparición de una sola especie durante algún periodo de tiempo, y una extinción masiva viene siendo la desaparición de muchas especies durante un periodo de tiempo que puede durar alrededor de 1000 o millones de años. Una extinción masiva provoca que las especies dejen sus nichos biológicos para que sean ocupados por otras especies y estas especies sobrevivientes tengan un periodo de evolución, ya que son obligadas a evolucionar por la presión que ejerce este hecho hacia ellas. Nuestro planeta Tierra ha atravesado por 6 extinciones masivas y a continuación se las voy a explicar una por una. La primera extinción masiva sucedió hace alrededor de 444 millones de años y duró aproximadamente 1 millón de años. La corteza terrestre estaba formada por 2 continentes, Gondwana y Laurencia. El CO2 de la atmósfera disminuyó mucho, por lo que provocó que hubiera una capa de hielo en Gondwana y esto provocó la glaciación. Por causa de esta glaciación, disminuyó y desapareció alrededor del 80 y 85% de las especies que habitaban el planeta. Durante este periodo, los grupos menos afectados fueron los braquiópodos, briozoarios, hemicordados graptolitos, trilobites y cefalópodos nautiloideos. Y los grupos más afectados fueron los braquiópodos, corales coloniales y esponjas estomatoporoideas, hemicordados y graptolitos. La segunda extinción masiva ocurrió en el Devónico hace aproximadamente 359 millones de años y duró 15 millones de años. Las causas fueron el enfriamiento de la Tierra y la disminución del oxígeno en el océano, por lo cual desaparecieron alrededor del 70 y 75% de las especies que habitaban el planeta. Algunos de los grupos menos afectados fueron briófitas, licopodios arborescentes, peces alcantoideos, plantas de zonas tropicales. Y algunos de los grupos más afectados fueron quistes de algas, acritarcos, branquiopodos, corales rugosos y tabulares, esponjas, trilobites. Durante este periodo, las plantas se extendieron por primera vez en la Tierra. La tercera extinción masiva sucedió hace aproximadamente 252 millones de años durante el periodo Pérmico y fue causada por el calentamiento global, la anoxia, que es la falta de oxígeno en el océano, y la euxinia, que es causada por las bacterias anaeróbicas que vivían en el océano, que se alimentaban de sulfuro y metano, provocando que hubiera grandes cantidades de ácido sulfídrico disuelto en el océano y que no hubiera oxígeno en él, provocando que las especies que vivían de oxígeno murieran. Algunos de los grupos más afectados fueron foraminíferos, insectos y peces acantoideos. Algunos de los grupos más afectados fueron briófitas, coníferas, hongos terrestres, peces quimeriformes, reptiles, mamíferos. La cuarta extinción masiva sucedió durante el periodo Triásico, hace alrededor de 201 millones de años y duró aproximadamente 400.000 años. Las causas fueron el aumento del CO2 atmosférico provocado por la separación de la Pangea, que provocó alta actividad volcánica, generando algo que se llama provincia del Atlántico Central, que es donde había la actividad volcánica y mucho magma en la corteza terrestre, dando que hubiera mucho CO2 en la atmósfera y alto calentamiento global. Los grupos menos afectados en esta era fueron dinosaurios, mamíferos, peces, plantas y pterosaurios. Y algunos de los grupos más afectados fueron anfibios, branquiopodos y reptiles mamíferoides y reptiles marinos. La quinta extinción masiva y la más conocida ha sido la del Cretácico, que duró aproximadamente 66 millones de años y tardó en concluirse 32.000 años. Durante esta extinción masiva, las causas fueron el impacto de un meteorito sobre la península de Yucatán y el cambio climático abrupto, lo que provocó la desaparición de aproximadamente el 75 y 78% de las especies que habitaban en el planeta. Algunos de los grupos menos afectados son aves, cocodrilos y tortugas, helechos, gimnospermas, peces selancantiformes.
Algunos de los grupos más afectados son angiospermas, insectos polinizadores y mamíferos. La sexta extinción masiva ha estado sucediendo desde el periodo cuaternario hasta actualmente nuestros días. Ha sido causada por las edades de hielo que ha atravesado la Tierra durante este tiempo y, muy importante, por el calentamiento global provocado por la actividad humana, por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Los animales afectados en esta era fue los anfibios, aves, mamíferos actuales, y los menos afectados son el gran pingüino, pájaro dodo, sapo dorado y la megafauna del Pleistoceno. Otro dato curioso que nos comentaban aquí una de las personas que se encuentran dando información es que aparte de las 6 extinciones masivas que ha atravesado el planeta Tierra, algunos científicos han considerado una más previa a la primera extinción masiva, que vendría siendo la gran oxidación provocada por las cianobacterias, lo que provocó que algunos otros organismos tipo de las cianobacterias que no podían soportar el oxígeno que estaban liberando estas, pues se murieron. Y esto vendría contando como otra extinción masiva. El último ancestro en común de todos los seres vivos es Luca, el cual se originó hace 3.800 millones de años. En él se originaron los 3 dominios que conocemos actualmente, que es Eukarya, Arquea y Eubacteria. La incongruencia que encontramos en el árbol filogenético de las plantas con el mural de las eras es que nos indican que las gimnospermas se encuentran en el Pérmico, pero en este nos indica que es en el Mesozoico, pero como vemos el Mesozoico no está el Carbonífero, sino en el Paleozoico, lo que es una incongruencia en lo que se dice. Además, en el árbol filogenético de las plantas podemos observar que las espermatofitas aparecieron a finales del Devónico, lo cual es correcto, pero en la placa de hojas que se encuentra debajo de este árbol filogenético mencionan que aparecieron durante el periodo Jurásico superior, lo cual es incorrecto, ya que el Jurásico pertenece a la era Mesozoica y el Devónico a la era Paleozoica. Como dato curioso, en la lotería de constelaciones tienes que gritar Lotería de constelaciones cuando ganas.